Hola, buenas. Acá en Voces de la Biblia Hebrea habla su moré Álvaro Godoy. Estamos viendo Génesis capítulo 29 y hoy día vamos a estudiar lo que dice del 31 al 35. Acerca, cierto, de Lea que dio a luz a 4 hijos. Dice el versículo 31, viendo a Adonai que Lea era menospreciada, abrió su matriz, en tanto que Raquel era estéril. Y concebió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, pues dijo, ha visto Adonai mi aflicción, y ahora me amará mi marido. Lea volvió a concebir y parió un segundo hijo, y dijo, ha oído Adonai que era menospreciada, y me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y parió un hijo, y dijo, esta vez mi marido se sentirá ligado a mí, pues le he parido 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Y concibió una vez más y parió un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Adonai, por tanto llamó su nombre Judá, y dejó de concebir. Estos 5 versículos nos muestran, cierto, la obra de Adonai en Lea. Lea, cierto, que no era amada por Jacob como lo era Raquel. Dios le permitió tener 4 hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Rubén, cierto, como primogénito, Dios, cierto, escuchó la aflicción de Lea y, y Dios, cierto, permitió que tuviera hijos. En cambio, Raquel era estéril. No le daba hijos a Jacob. Pero, cierto, vamos a estar viendo, cierto, la historia de los patriarcas del pueblo de Israel. Estos 4 hijos primeros son de Lea. Lea, cierto, cada vez que concebía a luz un hijo, decía que su marido le iba a amar más, porque ella se sentía menospreciada, ella se sentía que no era querida. Lo que pasa con matrimonios polígamos es eso: entran en celos entre las mujeres y no se dan cuenta de lo importante que es un matrimonio heterosexual monólogo. La parte importante que estamos viendo es que Dios escucha el ruego de aquellos que están en aflicción. Así como más adelante vemos el caso de Ana, ¿cierto? Cuando su marido Elcana tenía a Penina como esposa, Ana se sentía menospreciada, se sentía poco querida, se sentía, ¿cierto?, como una cosa más, y le decía a su marido, ¿por qué no me das a luz hijos? Y el Cana, ¿cierto?, le dijo, ¿acaso soy yo Dios para abrir la matriz? En este aspecto, ¿cierto?, Ana fue al templo y rogó a Dios. Lloró amargamente, derramó toda su alma delante de Hashem, ante Dios, y Dios le concedió tener un hijo, ¿cierto?, que se llamaba Samuel. Samuel fue muy importante en la historia del pueblo judío, fue un profeta en el cual siguió los mandatos de Dios. Y los hijos de Israel, o de Jacob, en este caso Rubén, Simeón, Leví y Judá, también son importantes. De hecho, Judá es importantísimo. El nombre de él significa alabaré. Dios tenía un plan trazado para cada uno de los hijos de Lea, de Silpa, de Bila y de Raquel. Más adelante vamos a ir viendo los otros nombres de los otros hijos de Jacob. Jacob significa usurpador o ladrón o engañador. Fue engañado por su tío, ¿cierto? Le dio a Lea como esposa,
primero, y después a Raquel, por una semana después, ¿cierto?, de estar casados con Lea, le dio a Raquel para que le trabajara 7 años más. Vemos también, ¿cierto?, en este aspecto, en esta parte de esta porción de la Escritura, cómo Dios actúa, ¿cierto?, a favor de aquellos que son menospreciados. Todos nosotros vivimos en constante evolución en cuanto a nuestra fe. Si algún momento te ha ido mal en algo o te ha frustrado alguna cosa en tu vida, Dios la conoce. Hashem sabe lo que tú necesitas. Y en este caso, ¿cierto?, sabía que Lea necesitaba tener hijos para ganarse, ¿cierto?, el corazón de Jacob. De hecho, más adelante, ¿cierto?, cuando muere Lea, Jacob dice que sus restos sean enterrados junto con él. Y así vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo aquellos que son menospreciados, Dios los tiene en cuenta. Si a ti te ha ido mal en algo, no te preocupes, déjalo en la mano de Hashem, de Dios, y verás cómo Él obra y cómo Él actúa en tu vida. Lo primero que tienes que tener presente es que tienes que hacer la voluntad de Dios. Si haces la voluntad de Dios y sigues los mandamientos de Dios, las misbot, los preceptos de Jehová, y guardas su ley y vives de acuerdo a sus mandatos, tu vida va a ser alegre. Son como, ¿cierto?, el rostro hermoso o el rostro que se ve alegre es medicina para los huesos, dice el proverbio. Es como un renacer, es como vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En el tiempo, ¿cierto?, de Jacob, el tener hijos era una ganancia. Entre más hijos tenían, ¿cierto?, el hombre y la mujer que se casaba, es como el primer mandamiento de Dios, ¿cierto? Dice, fructificados y multiplicados. Ese es el mandamiento que se le dio a Adán. Y ese es el mandamiento que todo el pueblo de Israel, todo judío, busca, es el tener hijos, tener descendencia. Y esa descendencia, conforme a lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, educar a los hijos de acuerdo a la voluntad de Dios, por el camino, antes de acostarte, enseñarles que Jehová, o que Yahvé, o Hashem, es uno. Esa es la parte importante de tener hijos, es decir, ir mostrándole cómo Dios actúa en la vida del ser humano, cómo Dios te da bendiciones cuando tú eres fiel. Cierto, tenemos el caso de Job, que él era fiel y tenía muchos hijos, tenía 10 hijos. Y era fiel a Dios. Dios lo miró como un hombre justo, piadoso, un hombre lleno de fe, que a pesar de las circunstancias de su vida, que perdió todo, perdió a sus hijos, perdió su hacienda, su ganado, como cada reporte, ¿cierto?, de los siervos de Job le iban presentando, ¿cierto?, las desgracias que le iban sucediendo. Después, ¿cierto?, su vida, su salud se deterioró con una sarna maligna, pero vemos cómo Dios sabía que Job se iba a mantener, ¿cierto?, firme en su fe. Tú y yo tenemos que mantenernos firmes en la fe. Acuérdense que Jacob hizo un pacto con Dios. Si le bendecía, le daba pan, le daba trabajo, le daba todo, él el diezmo iba a apartar para Hashem, para Dios. Ahora tú, ¿cuál es el pacto que tú haces con Dios? Yo, ¿cuál hago el pacto con Dios? Tenemos que estar firmes en eso. Los dejo invitados a que se sumen al canal de YouTube Moré Álvaro Godoy y también a Voces de la Biblia Hebrea en TikTok.